corazón. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Antes que todo me presento, mi nombre es Esperanza, soy colombiana. Estoy aquí, voy a cumplir en noviembre apenas un año. He tenido pues experiencia, digamos, religiosa en los grupos carismáticos en Colombia. Estuve un tiempo en una realidad de la Iglesia Católica que se llama el Camino Neocatecumenal. Estuve casi 20 años. Y bueno, me alegra estar acá. Yo cuando llegué aquí dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde me consigo una iglesia católica? Todo estaba cerrado, la pandemia. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá. Me acordaba mucho del hermano que vino la vez pasada, que hablaba de que fue curado del cáncer. Yo también tuve cáncer a los 29 años. Pues Dios, además de hacer el milagro físico, pues que es importante, de alguna manera hizo el milagro moral en mí, ¿no? Que fue Amén. para ver la vida desde una perspectiva diferente. Voy a hablarles un poco de la fe, porque pues, de todas maneras es como un tema supremamente grande que todos miramos desde diferentes parámetros. Si lo sienten como teoría, perdonen, a lo último miraremos la palabra, cerraremos con una palabra, con una experiencia nuestra, si ustedes quieren compartir alguna cosa. Yo me basé un poco en el catecismo de la Iglesia Católica, que todos nosotros deberíamos tenerlo en casa y leer de pronto uno que otro pedacito de vez en cuando. Es muy importante tener en cuenta el magisterio de la Iglesia, porque la Iglesia es el arca nueva, pues es María la que tuvo a la Trinidad, pero María es la figura de la Iglesia, que es donde nosotros vivimos, y la Iglesia tiene el depósito de la fe. El depósito de la fe a través de los sacramentos, a través de todo lo que nos va enseñando la Iglesia. Dios se dignó dejarnos un sitio como signo de su presencia, y esa es la Iglesia. Esa es la Iglesia con todo lo que vivimos en la Iglesia y con todos los pecados que tenemos en la Iglesia. No vamos a decir que somos perfectos. Entonces vamos a empezar un poco por la historia que hace Dios en el hombre, que todos la conocemos, pero pues, de todas maneras a todos nos necesitan recordar a toda hora, ¿no?, qué ha pasado. Entonces Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia crea al hombre, crea a Adán y Eva. Ya todos conocemos la historia de Adán y Eva, de la manzana, la desobediencia. En el momento en que se da la desobediencia, pues el hombre cierra el cielo, cierra la comunicación con Dios. Pero como Dios es tan inmensamente grande, como nos ha creado por amor, y el amor no va en contra de sí mismo, entonces siempre ha estado coqueteándole al hombre, siempre. Pasa Adán y Eva, pasa un tiempo de silencio, digamos, en la historia de la humanidad, y luego viene el diluvio, que incluso hay una promesa de Dios que dice que nunca más va a volver a permitir el diluvio en la vida de los hombres, y luego empieza a hacer acercamientos al hombre. El primer acercamiento que lo hace a través de Abraham, al que llamamos el padre de la fe. Hace el primer acercamiento, Abraham le cree, es el padre de la fe, porque Abraham escucha la voz de Dios y le cree que va a tener un hijo, le cree, sale de su tierra y su parentela. ¿Para dónde? No sabía, porque le cree. Porque la fe es un don que Dios da, pero se vuelve real y se toca cuando el hombre le da la respuesta a Dios. Es por eso que Abraham es el padre de la fe. Y todos nosotros estamos llamados a ser Abraham, ¿no?, porque es el padre de la fe, y a nosotros se nos ha manifestado con mucha más riqueza Dios. A Abraham apenas le dijo, serás el padre de muchas más estrellas de las que ves, y a nosotros nos ha dado otro regalo. El catecismo dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar, que es la búsqueda que tenemos todos. Unos somos médicos, otros somos carpinteros, otros somos músicos, otros somos
y estamos buscando la felicidad. Y la felicidad manifiesta, real, está en Dios. Todas esas cosas que nosotros hacemos, si las dimensionamos en Dios y en el amor que Dios nos tiene, son las que nos reportan la tranquilidad, la serenidad y la madurez, digamos, espiritual. Dios hizo unas vías de acceso para que lo encontráramos. Entonces nos dice el catecismo, dice, el hombre ha sido creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios. El hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios. No en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. ¿Por qué habla el catecismo de esto? Porque la Iglesia tiene la misión de hablarnos, pues lógicamente a nosotros, que estamos acá, digamos inmersos en la Iglesia, pero también nos da un lenguaje para hablarle a los de afuera, que son los que llamaban en el tiempo de los primeros cristianos los paganos. Entonces, los padres de la Iglesia, Santo Tomás, San Agustín y todos ellos, le hablaban a la gente diciéndole, observe la naturaleza, observe las cosas tan perfectas que hay a su alrededor. ¿Quiere saber si Dios existe? Mire cómo se desarrolla una flor, mire cómo crece el pasto. Hoy, mañana se acaba y vuelve y crece. Mire los árboles, mire las criaturas, mire el nacimiento de un niño. Es allí donde la gente puede encontrar la existencia de un ser inmensamente superior, porque hay cosas que nosotros, por más de que sepamos, no podremos hacer. Entonces, eso hacían, pues, digamos, en los inicios de la Iglesia, los padres de la Iglesia, para poder hablarle a la gente, porque tenemos que tener en cuenta que los hombres hemos tenido diferentes épocas. Inclusive en este momento estamos en una época bastante difícil, además, bastante difícil. La Iglesia ha ido evolucionando y ha ido hablándole a la gente de afuera, porque es que nosotros estamos aquí adentro para una misión muy seria, y es que la gente de afuera conozca a Dios. Es para eso que estamos acá. Por eso cantamos, por eso nos relajamos, por eso rezamos, por eso hacemos el rosario, por eso ofrecemos sacrificios personales en favor de los que están afuera. Por lo que yo les decía algo la vez pasada, ¿no? La Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, que está cumpliendo la misión, porque además fue un mandato de Jesucristo, ¿no? Ir y anunciar el Evangelio a todas las criaturas del mundo. Esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad como católicos. Además, porque siendo católicos, si nos ponemos a comparar con otras realidades espirituales, no es que por ser católicos, o sea, no es que el nombre de nuestra iglesia sea católica, no. Nosotros nos llamamos católicos porque estamos llamados a que el mundo, que es, digamos, todo, conozca a Jesucristo. Entonces somos católicos porque somos del mundo, no porque nuestra iglesia tenga ese nombre, como decir la Iglesia Universal de San Juanito Tenorio, no. Es porque estamos llamados a que el mundo conozca el amor de Jesucristo. Por eso el credo dice que nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. Eso es lo que quiere decir el nombre católico. Por eso no se nos puede comparar a nosotros con otros grupos religiosos. Se les respeta, pero la misión de la iglesia es muy seria. Y por eso también, al que mucho se le dará, mucho se le exigirá, tenemos que crecer en la fe, empezar a aprender, y tenemos que pedirle a Dios que tengamos respuestas para los que preguntan, para los que, porque muchas veces los que preguntan no es porque sean incrédulos, es porque no comprenden, porque no saben, porque no han sido educados en la fe, que es la misión que tiene la iglesia. Bueno, ya pasaremos a eso. Mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, que era lo que yo les decía ahora. Luego Dios se revela en diferentes etapas, con Abraham, le manda a los profetas, o sea, siempre Dios da el primer paso, hace un acercamiento al hombre. Si nosotros nos ponemos a ver en la escritura, desde Génesis hasta Jesucristo, siempre Dios ha mandado personas para manifestarnos su amor, más que para dar, porque nosotros, nunca de los que nacimos en la iglesia, la religión se acostumbró a culpar, ¿sí? Y a condenar, y se nos quedó la costumbre, ¿sí?
pero la iglesia no es para eso. La palabra pecado, por ejemplo, nosotros tenemos una connotación de pecado como algo terrible y vergonzoso. Pecado es lo que nos hace daño a nosotros, y al hacernos daño a nosotros nos aleja del amor de Dios. No porque Dios se aleje de nosotros, sino porque nosotros nos estamos haciendo daño y automáticamente le damos la espalda a Dios. Entonces, tenemos que tener muy claro, ¿no?, que Dios siempre ha hecho un acercamiento, siempre ha dado el don, y como estamos tocando el tema de la fe, la respuesta del hombre es la que se llama fe. Lo que nosotros respondemos al llamado de Dios es lo que se llama fe, que se ha manifestado en diferentes momentos de la historia del hombre, porque Dios hace toda una historia con un pueblo que es esclavo, que nos lo muestra como esclavo porque nos muestra nuestra realidad. Nosotros somos esclavos del pecado, somos esclavos de nuestras limitaciones, somos esclavos de muchas cosas que nosotros mismos nos hemos inventado. Entonces, de la misma manera como la Escritura le muestra toda la historia del pueblo de Israel hasta que lo lleva a un momento histórico en donde ya los hace sacerdotes, ¿sí? Es la misma historia que hace con nosotros, exactamente la misma historia que hace con nosotros. Entonces, Dios da el primer paso, nos revela, nos manifiesta, nos muestra, para que nosotros, como respuesta, tengamos la fe. O sea, Él da el don cuando se manifiesta, cuando te busca, cuando te promete, cuando te dice te voy a dar. La respuesta es creer que es verdad, es creer que ya Dios, cuando me da el don, ya me dio la fe. Pero esa fe también tiene unas características especiales. Además de ser una gracia, tiene unas características especiales que fueron, bueno, Dios me devuelve, como para no enredar la cosa. Dios se manifiesta al hombre y al final de los tiempos dice que llega a través de una virgen, a la que le da la gracia primero, y a la que ella responde con la fe. Entonces, hágase en mí según mi palabra, ¿sí? Independientemente de que la fueran a apedrear, de todo lo que pasó, de toda la connotación histórica que tenía María en ese momento, la respuesta es de la fe, da el fiat de la fe, que es a lo que estamos llamados nosotros siempre, en todas las circunstancias de nuestra vida. Entonces luego Dios, para terminar como todo su coqueteo con la humanidad, se hace hombre en Jesucristo. Y al hacerse hombre en Jesucristo manifiesta total y absolutamente la verdad, ¿sí?, que es el amor. El amor manifestado ¿cómo? En la entrega a los otros, en la preocupación porque los otros conozcan la verdad. ¿Y cuál era la verdad que manifestaba Jesucristo? Que Dios es Padre y que Dios me ama. Y que si yo acepto que soy criatura, que soy pecador, pero que Dios así me ama, inmediatamente mi vida da la vuelta. Esa fue la buena noticia. Por eso fue que lo mataron, porque Jesucristo tuvo el atrevimiento de decir que Dios es Padre. Tuvo el atrevimiento de decir que Dios dejaba salir el sol sobre malos y buenos. Tuvo el atrevimiento de decir que Dios nos amaba pecadores y todo. Y se lo dijo a un pueblo que se tomó demasiado en serio ser sacerdotal, pero que se volvieron legalistas y se volvieron acusadores. Se lo dijo a un pueblo de sacerdotes fariseos, ¿no? Y no se lo perdonaron, porque ellos ni siquiera mencionaban el nombre de Yahvé, ni siquiera. Lo único que mencionaban eran las dos primeras letras, bueno, digamos letras, porque ellos allá no tenían vocales, hablaban con números y con las solas consonantes. Entonces, por eso la palabra aleluya es alabado sea Dios, ¿no? Entonces, las dos últimas letritas ya son las dos primeras letras de la palabra Yahvé. Alabado sea Dios. Ellos ni siquiera se atrevían a mencionar el nombre de Dios, hablaban de soy el que soy. Entonces viene Jesucristo y dice que Dios es Padre, que Dios nos ama, que Dios se ha manifestado al hombre a través de toda la historia de los profetas, de abrir el mar rojo, de Moisés y de todas las cosas que pasaron atrás, a un pueblo terriblemente tradicional. Y no solamente se conforma con eso, sino que además consigue 12 hombres que en la sociedad de ese momento pues no tenían ningún valor. Eran unos pobres pescadores ahí que sabían 2 más 2, no sabían cuánto era 4 por 4. Escoge a esos 12 hombres
y les dice, vayan y todo lo que yo les estoy contando a ustedes del amor de Dios, vayan hasta la última criatura del mundo. Y no se asusten, no se preocupen, que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y en ese momento se da lugar a lo que decimos en el credo, a la iglesia apostólica. Porque nosotros hemos nacido de los apóstoles, de los primeros que escucharon a Jesucristo, de los testigos de Jesucristo, de los que estuvieron con él y lo tocaron, ¿sí? Luego vienen los otros, que es Pablo, y vienen los otros, pero nosotros somos una católica y apostólica, porque los apóstoles fueron los que trajeron la buena noticia al mundo, en ese momento, al mundo de ese momento. Entonces, es cuando digamos que se da lugar a la iglesia, que es la depositaria de la fe. Entonces la iglesia, que es María como es figura de la iglesia es nuestra madre, la que nos guarda en su seno, la que nos recibe, ¿sí? Y la que tiene como misión dar a luz a un cristiano. Porque María recibe el anuncio del ángel y queda embarazada, ¿no? Queda embarazada y tiene a Jesucristo, que es Dios encarnado. Nosotros, en la iglesia, queda embarazada con todos nosotros. Y en un momento dado tiene que empezar a dar lugar a cristianos que vayan por el mundo diciendo que es verdad el amor de Dios, que son verdad las promesas de Dios, que es verdad que puedo ser feliz. Viene la iglesia, y la iglesia tiene como una organización empresarial, digamos así. Yo he oído a mucha gente afuera decir, no, pero es que eso es una gran empresa, eso mueven harta plata, eso no sé qué, eso las limosnas. Dejémoslos que digan eso. Pero en la organización de sabiduría de la iglesia tenemos los sacramentos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando uno lleva a un niño a bautizar, que les pregunta al padre, a los padrinos. ¿Sí se acuerdan que les pregunta al padre a los padrinos? ¿Qué es lo que piden para el hijo? ¿Qué es lo que piden para la hijada? ¿Y qué contesta el cura? No, las personas. Ah, no, sí, las personas. ¿Qué es lo que piden para el niño? La fe. La fe. Cuando uno lleva a un niño a la iglesia, lo bautizan, uno está pidiendo la fe. Y el cura pregunta que por qué están pidiendo la fe. Porque la fe te da la vida eterna. Te da la vida eterna. Con la fe se viven las otras dos virtudes teologales, que son la esperanza y el amor. Pero lo más importante es la fe. Porque la fe, que es un don, siempre queda puesto en el corazón del hombre y Dios queda a la espera de la respuesta del hombre. Porque Dios, en su inmenso amor, pareciera que se baja hasta nuestra estatura y nos espera, siempre nos espera. Toda la vida nos espera, independientemente de que sea hoy o 10 minutos antes de morir. Siempre nos espera porque nos ama y porque Él nos dio los dones para que tengamos una respuesta, independientemente de cuándo sea la respuesta. Bueno, ya ahí hice como un esquema más o menos, pues, esto es un poquito cortito. Entonces vamos a mirar en la escritura, digamos como San Pablo profesa la fe, que es una palabra que les trajo el otro día el hermano Santo Mexicano. Sí, Guillermo. Hermano Guillermo. Entonces de la epístola de San Pablo a los romanos, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es una de las palabras de Dios. Esa es una de las profesiones de fe más importantes de uno de los apóstoles más importantes, que es San Pablo. Pues los dos fueron importantes, Pedro y Pablo,
que son los fundadores de, digamos, de la institución como iglesia. Pero lo más importante es que todo esto que yo les he narrado, podamos ponérnoslo de chaleco, podamos siempre meterlo en nuestro interior. Porque si no lo metemos en nuestro interior, esta palabra que está aquí, queda aquí. No se puede hacer vida en nosotros. ¿Sí? De ahí que la respuesta al amor de Dios es la fe. Pero es la fe ¿cómo? Si nosotros permitimos que Dios, a través de su palabra, que la palabra se encarne en nuestra vida, probablemente vamos a ser personas de fe donde estemos. No necesitaremos casi ni siquiera el lenguaje. La gente dirá, es que cree en algo que es superior. Yo no sé si ustedes se acuerdan de quién es Constantino. Constantino fue un rey que le dio prioridad a los cristianos. Pues, inclusive, digamos que por culpa de Constantino, la iglesia entra en un oscurantismo, pero pues igual eso había que vivirlo. El tipo que él era catecúmeno, ¿sí? Él escuchaba mucho las predicaciones, pero no era bautizado, no era católico, era pagano. El tipo escuchaba mucho y un día decidió bautizarse. Pero decide bautizarse porque él observa a todas las personas de ese momento que eran cristianas y observa que ellos no mienten, no roban, no viven en adulterio, no fornican, no se emborrachan, les dan dinero para manejar y no se lo roban. Entonces el tipo decide bautizarse. Y no solamente decide bautizarse, sino que además nombra como personas importantes en la iglesia a los cristianos. Porque dice que son personas en las que se puede confiar. ¿Sí? Lógico que eso trajo otra cantidad de cosas, porque fue como meter el cristianismo a los palacios. Y bueno, es cuando empieza toda la historia de la que tendremos que avergonzarnos siempre porque nos la sacarán en cara siempre, ¿no? Pero eso es lo que se necesita en la iglesia hoy. Que seamos unos cristianos que se noten, inclusive sin necesidad de que hablemos, de que digamos absolutamente nada. ¿Y esto cómo se hace? Diríamos. Bueno, esto como sí, muy lindo, ¿y qué? ¿Y yo cómo me lo pongo? Yo entré a la renovación carismática a los 15 años y como a los 17 me fui porque dije, no, pues sí, muy lindo, pero a ver, esto lo hace Jesucristo, ¿yo cómo lo hago? Y no hubo nadie que me lo dijera. Entonces es encontrarme con Dios en mi historia personal. Le llaman el libro de la vida. La escritura le llaman el libro de la vida. Porque la vida de los hombres y de cada uno de nosotros está impresa ahí. Está impresa ahí. Cuando uno lee la Biblia en alguna parte tiene que pensar que hay acontecimientos de ahí que yo los tengo. Generalmente son los pecados. Si no vamos a pensar pues, que somos como Jeremías, que hicimos y cumplimos la misión. No, tenemos en los pecados de Jeremías, o que somos como David. Sí, claro, David, pero tenemos en los pecados de David, más que la confianza que tenía David en Dios. Pero esta es la historia de nuestra vida. Y nosotros tenemos a nivel personal una historia personal, con unos acontecimientos puntuales. Cuando fuimos niños, cuando fuimos un poquito más grandecitos, cuando fuimos adolescentes, todo como ha ido desarrollándose en nuestra vida. En cada uno de los acontecimientos de mi vida está presente Dios, por más dolorosos que hayan sido. Cuando yo aprendo a interpretar en mi vida la acción del amor de Dios, entonces incluso los acontecimientos que parecen terribles se vuelven una bendición. Se vuelven una bendición. Yo invité a alguien hace muchos años a los grupos de Alcohólicos Anónimos y yo escucho a mucha gente en Alcohólicos Anónimos, la escuchaba, yo no soy alcohólico, pero me gustan los grupos de Alcohólicos Anónimos. Escuchaba mucho a la gente de Alcohólicos Anónimos decir que le tenían que dar gracias a Dios por haber sido alcohólicos, porque si ellos no hubieran sido alcohólicos nunca habrían encontrado ese grupo y nunca habrían encontrado a Dios. Entonces son personas que ellos tienen unos pasos, que inclusive esos pasos están basados en el catecumenado antiguo, los pasos de los Alcohólicos Anónimos, y es eso, es poder revisar mi vida, sin hacer una revisión de mi vida,
permanente para encontrarme con mi realidad. ¿Quién soy yo? Porque la gracia de la fe es poder aceptarme como soy. O sea, si yo no me acepto como soy, pecador, limitado y como soy, muy difícilmente voy a poder entender el amor de Dios. Porque hay un mandamiento que funciona al revés. Nunca nos lo han dicho. A mí me lo dijeron alguna vez y yo dije, ¿será? ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego en Santiago, en el Nuevo Testamento, dice Santiago, creo que